¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria a Dios, hermano. Buenas noches. El Señor les bendiga. ¿Cuántos hemos venido a recibir del Señor en este día? Amén. Gloria a Dios. El Señor hace cosas nuevas todos los días. Amén. Gloria a Dios. Dígale que el que está a su lado, el Señor te ama. Porque muchas veces quizá pasamos por luchas y nos olvidamos que el Señor nos ama. ¿Amén? ¿Cuántos les ha pasado que cuando están en el tiempo de la prueba y de la lucha, les pasa que se sienten un poco solos? Amén. Creo que en el momento de la lucha es en donde uno realmente demuestra de qué está hecho delante del Señor, ¿no? Amén. Y bueno, el Señor es bueno y siempre que nos habla o que nos da palabra, siempre es para bien. Amén. Incluso muchas veces cuando el Señor nos reprende o nos hace sentir quizá un poquito mal cuando nos portamos mal, amén. Como todo padre con su hijo, aún en esos mensajes el Señor nos da mensajes para bien, para que nosotros seamos mejores, amén. ¿Cuántos padres no hacen eso con sus hijos? Amén. De darles dirección, de poder transmitirles un mensaje a los hijos en donde ellos puedan tener una vida, amén, que a pesar de los problemas o a pesar de las cosas que ocurran, sean bien dirigidos y tomen la decisión correcta. Amén. El Señor hace eso con nosotros. El Señor nos prepara y a veces nos prepara en desiertos, amén, en donde muchas veces son probados nuestros corazones de una manera fuerte, amén, porque dice que el oro es probado en la hornaza y la plata en el crisol, amén. O sea que de la misma manera nuestros corazones son preparados por el Señor para que en algún momento que nos toque una responsabilidad, nosotros sepamos tomar la decisión correcta. Amén. Así que antes de empezar vamos a orar por la palabra. Amén. Me voy a invitar a que cerremos los ojos en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, nos ponemos delante de su presencia, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, le pedimos perdón si hemos pecado, si hemos fallado delante de su presencia, Señor. Le damos gracias, Señor, porque nos ha dado vida, nos ha dado salud, y a pesar de la lucha o de la prueba o de todo aquello con lo que nosotros luchamos día a día, que tú conoces, Señor, con qué luchamos, tú conoces, Señor, con qué batallamos a diario, en nuestra familia, Dios, en nuestro trabajo, Padre, en donde nos movemos. Sea tu presencia llevándose de nuestro corazón toda duda, toda incredulidad, sabiendo que tenemos la victoria contigo, sabiendo, Dios, que tú nos llamaste para que seamos victoriosos en el medio de la tormenta, Señor, y que seamos más que vencedores en tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra y le pedimos a usted que quite toda distracción de nuestras vidas y todo aquello que quiera perturbar en el mundo espiritual en nuestra contra, quede sujetado bajo el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo de Nazaret, y echado a lugares secos en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, le damos. Amén y amén. Amén. Bueno, lo voy a invitar al Antiguo Testamento, a la carta de Jeremías, al capítulo 23. Amén. En donde vamos a hablar de lo que se llama la identidad. Amén. ¿Cuántos tienen documento? Amén. ¿Y cuántos saben de que el documento habla de quién somos, ¿no? O del apellido que tenemos, del nombre que tenemos, de la dirección en donde vivimos, quizás grupo sanguíneo. Habla de quién somos, ¿no? El género, amén, si es masculino o femenino. O sea, habla de quién somos, amén. El documento de identidad habla de la identidad que tenemos, amén. ¿Cuántos saben que también espiritualmente tenemos una identidad? Amén. Y esa identidad que nosotros tenemos en el mundo espiritual, nosotros la obtenemos el día en que nosotros somos bautizados, amén. A ver, si bien el Señor nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre, amén, y Él nos conoce, amén, porque Él nos diseñó. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús, bueno, ustedes saben que cuando el pastor dice,
di tu nombre completo, y nosotros decimos nuestro nombre completo, entonces somos anotados en un libro que se llama el libro de la vida, para que el día que nosotros partamos de esta tierra estemos anotados en ese libro. Amén. Y aquel que no está anotado en ese libro, cuando nosotros llegamos a los cielos, lamentablemente no podemos acceder al cielo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos da una identidad espiritual. Amén. Ahora, con el correr del tiempo, amén, cuando nosotros empezamos a caminar en las cosas de Dios, esa identidad nosotros la podemos perder. ¿De qué manera? Con la desobediencia. Amén. ¿Cómo se pierde esa identidad o ese documento espiritual? Cuando nosotros no tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración. Amén. Porque la oración, amén, nosotros en la oración hablamos con Dios. Amén. Y cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros nos damos a conocer con Dios. Y adoptamos una identidad delante de Dios. Entonces, al momento de nosotros arrimarnos a su presencia, el Señor sabe quién somos. Amén. Y no solamente que Dios es quien nos conoce, sino que el diablo y el mundo de las tinieblas también nos conoce. Amén. Amén. Entonces, de eso trata el tema de hoy. Amén. Y lo vamos a ir desarrollando para que podamos entender que muchas veces nosotros en el camino de Dios podemos sentirnos así. Olvidarnos de quién somos y a quién le pertenecemos. Amén. Y cómo actúa una persona con identidad espiritual. Amén. Entonces vamos a ir a Jeremías 23, versículo 13. Amén. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Amén. ¿Lo llevan? Profetizaban el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Amén. Y yo, en esta parte del mensaje, amén, habla de unos siervos de Dios que en ese tiempo no estaban en el secreto de Dios, amén, pero sin embargo sí decían ir de parte de Dios, amén. Entonces en el versículo 18 es donde está la parte importante ahí, donde dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amén. O sea, ¿quién estuvo en el secreto de Dios para conocer lo que Dios quería hablarle a su pueblo? Amén. Lo que habla acá, amén, lo que dice en el Nuevo Testamento, cuando dice de que todo lo que nosotros debemos hacer es cerrar la puerta de nuestro aposento y orar al Señor en secreto, y lo que el Señor ve en lo secreto, Él lo recompensará en público. Amén. El secreto habla de la intimidad. Amén. Cuando hay un secreto habla de una intimidad, de ser íntimos. Y a Dios lo que le agrada justamente es esa intimidad del padre con sus hijos. Amén. Lo que pasa es que nosotros como hijos muchas veces la carne, como dice Jesús, ¿no?, que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Muchas veces nosotros, al andar muy carnales, quizá por las luchas, por las pruebas, no vamos a esa intimidad con Dios, no vamos a ese secreto
en donde Dios nos dice quién somos o nos revela qué es lo que Él quiere. Amén. Y cuando no estamos en ese secreto, amén, nosotros no sabemos muchas veces lo que Dios quiere realmente decir. Amén. Entonces acá a estos siervos de Dios lo que les había pasado es que habían perdido su identidad. Pero ellos, Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. Porque cuando uno pierde la dirección, cuando uno no está en el secreto con Jehová de los ejércitos, uno al perder la identidad, uno está como en el aire, hermano. Como que uno no sabe dónde está parado. Amén. Porque si hay algo que Dios hace, es darnos firmeza. Por algo Él siempre dice que Él es el fundamento. O sea, el fundamento es la roca y la roca es Cristo. Si nosotros no estamos sobre la roca, no tenemos ningún fundamento firme. Amén. Entonces, si nosotros no estamos parados sobre la roca y en el secreto con Dios, no podemos, por ejemplo, decir que Dios nos habla o que Dios nos muestra cosas. Si realmente no estamos en el secreto con Dios, como lo habla la palabra. Amén. Porque justamente ayer con los jóvenes hablábamos de un pasaje en Reyes sobre un siervo de Dios llamado Micaías. Amén. En donde él se enfrentó a 400 profetas. En ese tiempo el rey Acab como rey de Israel y Josafat como rey de Judá. Estaban en tiempo de guerra y Micaías decía, según el rey de Israel, que siempre le profetizaba mal. Decía, yo nunca voy a Micaías porque siempre me profetiza mal, siempre me dice cosas negativas. Y para el rey eso estaba mal, porque le estaba profetizando en contra de él, amén. Claro, no quería escuchar que él estaba en desobediencia, prefería escuchar a 400 profetas que le decían, ve porque vas a tener la victoria. Pero decía, dice Jehová que si vas a tener la victoria. Y los 400 profetas decían lo mismo. Entonces podría decir, ahí está la confirmación de Dios, porque 400 confirmaciones de Dios diciendo lo mismo, hermano. Amén. O sea, la cuestión no era así, amén, sino que Micaías fue y le dijo de que él no debía ir porque iba a perder y de que no debía presentarse en la guerra. Entonces el rey de, Israel, de Judá, Josafat, le decía, no deberíamos ir. Entonces le decía, sí, vamos a ir porque vamos a obtener la victoria. Y fueron. Cuestión que pasó lo que Micaías decía. Amén. Y antes de que fuera a la guerra, a Micaías lo metieron en la cárcel. Amén. Por decir la verdad. Y le dijo que no le dieran de comer ni de beber nada a Micaías. Amén. Entonces le dice, tú lo que has dicho, dice, cuando yo vuelva lo vamos a hablar, dice, porque eso no es así. Entonces le dijo Micaías, si Jehová no ha hablado por mi boca, amén, entonces volverás a hablar conmigo. Fue fuerte lo que le dijo, porque fue como que le dijo, vamos a ver entonces, porque a mí el Señor me mostró que vos perdés la guerra y que te matan, o sea que vamos a ver si vas a volver a hablar conmigo. Amén. Lo que pasó fue justamente eso, fue a la guerra el rey, desobediente al Señor, y murió en medio de la guerra. No volvió a hablar con Micaías. Y 400 profetas que estaban con Satanás el diablo. Y dice que Micaías vio una visión, que se presentó un espíritu delante de Dios. Y el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo él, yo soy espíritu de mentira. Y yo les induciré, le dijo el Señor, a los profetas para que sean engañados y engañen al rey. Y Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Por la desobediencia. Entonces, ese espíritu de mentira bajó sobre esos 400 profetas y fueron engañados. Por más que decían en el nombre de Jehová, Jehová nunca había abierto la boca. Era ese espíritu que había descendido sobre ellos, que los había engañado y que había también permitido Dios eso por la desobediencia del rey. Amén. Entonces, vamos a seguir con esto, amén, en Jeremías 28, capítulo 28, porque en este tiempo, dice la palabra de Dios, hay espíritus engañadores en las iglesias, amén, espíritus que confunden al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los que se confunden? Los que no están en el secreto de Dios. Porque si nosotros estamos en el secreto de Dios,
sabemos que pueden venir muchas personas a decirnos un montón de cosas en el nombre de Dios. Pero Dios tiene la última palabra. Yo no me voy a olvidar un testimonio del pastor, en su momento contaba que vinieron 3 profetas acá a la iglesia a decirle de que él se tenía que ir de la iglesia, amén, y de que él se tenía que ir de la iglesia, amén, de que ellos tenían que tomar el control, que el Señor les había hablado de que venían a tomar control de la iglesia. Imagínense, o sea, 3 profetas sentándose acá en la mesa del pastor a decirle: usted se tiene que ir, porque el Señor nos ha confirmado a los 3 que usted se tiene que ir. Entonces el pastor le dijo: bueno, pero a mí Dios no me ha hablado. O sea, le ha hablado a ustedes 3 y a mí el Señor, yo que soy cabeza de esta iglesia, no me ha dicho que yo me tengo que ir. O sea, yo creo que debería decirme a mí también, ya que el Señor me dio la visión a mí, me hizo responsable de gente, de que yo me tengo que ir porque ya no sirvo, porque hice algo mal, porque... Cuestión que, lógicamente, el pastor sabio le dijo, esos profetas venían y le decían: bueno, pero ¿y usted qué ministerio tiene? Y el pastor a nosotros nos enseñó, en las enseñanzas, de que un siervo con visión de Dios sabe quién tiene al frente. Y el pastor era un profeta de Dios. Lo que lógicamente esos 3 profetas, al no tener visión de Dios, nunca se dieron cuenta quién estaba delante de ellos. Amén. Una persona primeramente que estaba en el secreto de Dios y que no se movía si Dios no le hablaba. Que eso es algo que todos debemos aprender. Que si Dios no nos dice, que si Dios no nos habla o si Dios no nos confirma, nosotros no nos podemos mover, porque somos propiedad de Dios. Ya no nos manejamos nosotros por nosotros mismos, haciendo y deshaciendo como a nosotros nos parece, sino sujetos a lo que el Señor nos quiera revelar, a lo que el Señor nos quiera confirmar, y ordenadamente, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Amén. No puede Dios decir 2 cosas, porque Dios dice en su palabra que Él no cambia, que Dios habla, dice en Efesios, amén, de que es un Señor, no 2 ni 3, un Señor, un Dios, una fe, un bautismo, amén, y es un Señor que está por sobre todos. Entonces Dios nunca va a decir 2 cosas, nunca le va a decir: usted se tiene que quedar en la iglesia, y después le va a decir: váyase. Vos me servís a mí y después yo te desecho. Salvo, como predicó el pastor, que sea una persona que haya desobedecido al Señor. Amén. Y de que después, por confirmación, porque Dios habla y confirma, la persona ya sea desechada por Dios, porque no tiene remedio, porque no hay arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento hay juicio. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se arrepintiere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Pero si no hay arrepentimiento, lamentablemente nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos. Amén. Dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Amén. Si nosotros decidimos honrar al Señor y hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios. Ahora, si nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios, bueno, Dios lo conoce. Amén. Y Dios conoce esas cosas. Amén. Entonces vamos a seguir acá en el capítulo 28 de Jeremías, versículo 1. Amén. ¿Qué dice? Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5.º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová,
confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Amén. Dice, entonces, repitamos de nuevo, amén. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Amén. Lo que es de Dios, hermano, por la izquierda, por la derecha, por donde usted le busque, se cumple. Amén. Lo que no es de Dios, no se cumple. Amén. A nosotros, como siempre dice el pastor, en oraciones, cuando buscamos la presencia de Dios, y el Señor nos muestra en visión, en revelación, en profecía, en ciencia, de muchas maneras, en sueños, todo lo que el Señor nos habla, se cumple. Pero ¿sabe por qué se cumple? No porque seamos nosotros el grupo de la oración, no, porque podemos estar en un grupo de oración y tener nuestra mente en el mundo, sino que cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, y no hablo por el grupo de oración, hablo por cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas, no hay privilegiados, no hay un grupo VIP, no es como Dios, como los seres humanos, que nosotros tenemos preferencia al que, como muchas veces damos lugar adelante al que diezma y el que no diezma se sienta al final. No, eso es de hombres. Dios a nosotros nos manda a amarnos unos a otros, como Él nos ama. Amén. Entonces, de partida, Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ve iguales. Si llegamos antes o llegamos después al Evangelio, eso es indistinto. Lo que Dios premia es la obediencia. Lo que Dios premia es la sujeción. Lo que Dios premia y lo que nos hace conocidos delante de Dios es nuestra sujeción al Señor. Amén. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos hablar de Job, que se presentó Satanás delante de Dios, conociendo a Job. Amén. Y el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios? Porque tenía identidad, porque tenía oración, porque todo lo que él tenía, lo tenía porque él era obediente. Entonces, tanto el Señor como el diablo y los demonios lo conocían, sabían quién era Job. ¿Por qué? Porque él estaba en la intimidad, porque él estaba en la presencia de Dios, porque él estaba en el secreto de Dios. Entonces nadie podría venir a decirle, como muchos vinieron, como su esposa, por ejemplo, que le dijo: maldice a tu Dios o muérete. Y le dijo: ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios también por lo malo? Si Dios me da lo bueno o Dios me da lo malo, o me da lo malo, yo a Dios le agradezco igual. Si Dios me dio o Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y nunca perdió su identidad. Nunca perdió su identidad. Él nunca se olvidó de quién era delante de Dios. Siempre que él habló delante de Dios le decía: Señor, yo voy delante de ti. Señor, tú sabes lo que me está pasando. ¿Por qué me están pasando esto? Porque él obviamente no sabía por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Era una prueba. Porque Dios le dijo: ve y tócalo. Le dijo al diablo. Y el diablo le dijo: sí, ya vas a ver que si yo lo toco va a blasfemar delante de tu presencia. Cosa que el diablo se quedó con las ganas. Porque si bien Job, como humano, se sintió devastado, se sintió solo, se sintió mal, llegado el momento y el cumplimiento de la prueba, el Señor le dijo de que él no lo había desechado, de que estuvo siempre su aflicción delante de él y de que era una prueba, y Dios lo bendijo doblemente por haber pasado esa prueba. Amén. Entonces, para terminar acá, me quedé en el versículo 9. Tiene cumplimiento la palabra. Sigo.
Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, a ver, para los que no tienen el yugo, amén, estaba enyugado. Porque en el tiempo de antes el Señor era muy simbólico y usaba a sus profetas para que hicieran cosas así. Entonces el profeta Jeremías venía profetizando con un yugo, diciendo que así iba a ser el yugo de Israel, de que iban a estar sujetos a Babilonia, porque era la profecía de Dios. Entonces venía enyugado como simbolizando lo que le iba a pasar al pueblo. Pero era de madera el yugo. Entonces vino el profeta Ananías haciéndose el pícaro y ¡pum! Le rompió el yugo y le dijo, y lo quebró al yugo cuando le pegó al profeta Jeremías. Y le dijo, así el Señor Jehová quebrará el yugo de este pueblo. Amén. Entonces dice, y después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías. Amén. Importante detalle. Diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Porque cuando Jehová habla, se cumple. Pero para que Jehová hable, debemos tener identidad. Porque si nosotros no tenemos identidad en la intimidad, no podemos decir de que Dios nos habla. Si nosotros no tenemos oración con Dios, no podemos decir que Dios nos habla. Y si no tenemos confirmación de Dios, no nos podemos mover. No podemos movernos si no hay confirmación de Dios. Y quieren que les diga una cosa, a nosotros siempre nos enseñaron que Dios tiene un orden hasta para las confirmaciones. Cuando Dios pone pastores en un lugar, la confirmación la reciben los pastores. Y ellos, que son los responsables de cada uno de nosotros, como cabeza de un lugar, nos dicen a nosotros si nos movemos o no nos movemos. Porque si Dios, por ejemplo, le habla a cada uno de ustedes, algo que sea de Dios. Amén. Usted va a ir al pastor y se va a dar cuenta que si no lo ha recibido, decía amén, vamos a orar. Y si el Señor me habla, lo vamos a hacer. Después pasan 2 o 3 días y dice, amén, el Señor me habló de lo que me dijiste, me confirmó, lo vamos a hacer. O como por ejemplo, a mí también me pasó una vuelta cuando yo me fui a casar. Amén. Cuando yo me fui a casar, yo fui delante del pastor y yo le dije, pastor, ¿esto es así? Sí, amén, el Señor me lo reveló. Confirmación. Amén. Si el Señor nos revelaba, amén. Entonces el Señor no ha revelado nada, no nos movemos hasta que Dios no hable, hasta que Dios no diga. Amén. Porque a veces, ¿sabe qué es lo peligroso? Que Dios nos hable, que Dios nos confirme y que todo sea con uno. Amén. Eso es peligroso. Es peligroso porque si Dios me habla a mí, Dios me confirma a mí y todo a mí, entonces quizás hay algo raro ahí. Amén. Porque no sabemos si realmente eso es así. Dios es un Dios, como les digo, es un Dios de orden. ¿Le habló al pastor responsable de tu vida también ahí en la iglesia? ¿Le dijo realmente sí, no? Amén. Entonces hay que tener cuidado, amén. Vamos a ir a Hechos 19 para ir terminando. Nuevo Testamento, capítulo 19. Versículo 13.
Amén. Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Amén. Después dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo... O que uno diga: dice el Señor, cuando Dios nunca dijo nada. O estar en una manifestación demoníaca y venir y sacar pecho como que somos los más echadores de demonios, y que el diablo en ese momento: vos hiciste esto con tu esposa, con tus hijos, allá, acá, pum, una vergüenza de arriba abajo. El diablo te desvistió, te dejó desnudo y herido espiritualmente, como les pasó a ellos. Y ahí, qué feo momento, porque dice la palabra de Dios que sed santos como yo soy santo. Nos dice el Señor que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, pero nadie quiere pagar ese precio, ninguno de nosotros. Y eso es un peligro, amén, porque si nosotros no encontramos la identidad en Cristo, si nosotros no vamos a buscar en la intimidad con Dios, podemos pasar vergüenza, nos puede ir mal, porque nosotros, el diablo sabe lo que hace, nos pone en un lugar de soberbia, de altanería. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, creyendo que tenemos razón cuando estamos muy lejos de tenerla. Amén. En todo caso, uno dice la palabra de Dios que Dios da gracia al humilde. Amén. Y que resiste al soberbio. ¿Y eso por qué? Porque el soberbio no escucha. Amén. El soberbio es como esos caballos de carrera que le ponen como para que no se distraiga, ¿vio? Ese cuero acá que vaya derechito. Y no mira para los costados, para que no se distraiga. Bueno, el soberbio es igual. Corre nomás, va para adelante, y se olvida de todo, no piensa. Hace las cosas sin pensar, hace las cosas sin consultarle a Dios. Y después vienen las consecuencias, por movernos mal. Amén. Por no consultarle a Dios. Amén. Y en Hechos 10... desde el 1 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cómo era Cornelio? Y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía? Casi siempre. Casi nunca. Siempre oraba. Amén. Siempre estaba en comunión con Dios. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, preste atención a esto. Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué hizo? Para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Amén. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Amén. Eso habla, amén, de las costumbres que tenían los judíos en su momento, de las cosas que ellos nunca habían comido, y por eso es que Pedro dijo: nunca entró cosa inmunda en mí. Pero profundizando en el Espíritu, hablaba de que el Evangelio no solamente iba a ser para los judíos, sino también para los gentiles, que era lo que los judíos llamaban como común o inmundo. Amén. Entonces Dios le dijo que no llamara a él común lo que él había limpiado. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Y dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea que todavía no había recibido bien qué es lo que significaba, amén. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Y saben qué pasó? Miren lo que dice el 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Confirmación de Dios. Amén. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y lo dejo ahí al mensaje. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que Cornelio era una persona temerosa de Dios, que estaba en intimidad con Dios y que tenía identidad delante de Dios. Amén. Entonces Dios, cuando le hablaba, Dios le hablaba a él y le confirmaba las cosas. Y si usted se pone a ver, Pedro, cuando recibe la visión, no la entendió de inmediato. Él estaba meditando, él estaba esperando a que Dios le respondiera, a que Dios le confirmara, a no moverse si el Espíritu no le decía qué significaba eso. El Espíritu le habló y le dijo: no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y los otros hombres entendieron que ahí vivía el que le había confirmado a Cornelio, que era Simón el curtidor. O sea que ambas personas recibieron confirmación. Ambas personas no se movieron si Dios no les habló. Amén. Lo que nosotros como pueblo de Dios debemos entender todos, de acá para allá, es que sin la dirección de Dios no nos debemos mover. Sin que Dios a nosotros no nos dice: muévete para acá, hacé para allá. Amén. Vamos a esperar confirmación. Vamos a esperar que Dios realmente diga si esto es de Dios o si no, esto no es de Dios. Porque muchas veces pasa como los profetas del Antiguo Testamento, de ejemplo, que decimos cosas de nuestro corazón y Dios nunca habló. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado y como pueblo de Dios estar buscando esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios en oración. Dios es el único que nos va a responder nuestras dudas. Yo no sé cuántos de ustedes quizá en el medio de la prueba tienen dudas, no entienden por qué están pasando por algo quizás fuerte, pero el Señor es el único que tiene la respuesta a todo. Si el Señor nos puso en esa tormenta, es porque sabe que la podemos resistir. En su palabra dice que Él brinda la tentación con la salida y de que nunca nos va a dar una carga demasiado pesada para que no podamos resistirla. Dios no nos va a matar, Dios no quiere lo malo para nosotros, sino lo bueno. Pero es necesario que nosotros entendamos lo que cuesta buscar la presencia de Dios, lo que cuesta hacer lo bueno, porque es muy fácil hacer lo malo, tener la muerte, la tenés en la mano de un cuchillo, en la mano de un arma. Si te querés ir al mundo, simplemente agarrás la puerta y te vas. Es muy fácil perderte e irte al infierno, es muy fácil perderte e irte al mundo, pero es difícil buscar la presencia de Dios, pero no imposible. Dios lo que quiere es un pueblo con santidad, un pueblo ordenado, un pueblo que se maneje en sujeción. Amén. Entonces yo le invito a usted, y por supuesto, como siempre nos han enseñado, que cuando uno predica
la palabra es para uno y después para el pueblo, de que todos busquemos en esa presencia de Dios para que cuando vengan las acechanzas de Satanás o de algún espíritu de mentira, un espíritu de error o algo que el diablo quiera poner, nosotros tengamos firmes los pies para saber cómo responder de parte de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga.